Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Nuestra siguiente ponencia, Cocina Ciudadana, estará a cargo de Rafael Ortega. Es un proyecto hecho en colaboración entre varios integrantes. Rafael Ortega es cineasta y artista visual con una larga trayectoria en México y en el extranjero. Estará con él también Arturo Ortiz Struck, arquitecto, urbanista y editor de la revista Ensemble. Y estará también el Taller de Operaciones Ambientales TOA. Les recomiendo mucho meterse a su página, TOA, Taller de Operaciones Ambientales, una organización multidisciplinaria orientado al diseño sustentable. Los dejo con ellos, un aplauso, muchas gracias por estar aquí. Bueno. ¿Qué tal? Buenos días. Aceptando el lugar que ocupamos después del maestro Petrini, con profunda y sincera humildad intentaremos presentar un proyecto en el que estamos trabajando, Cocina Ciudadana. Está con nosotros ahorita Emiliano García de Taller de Operaciones Ambientales, Arturo Ortiz y yo soy Rafael Ortega. A invitación de Enrique Olvera, yo empecé a trabajar con Enrique Olvera hacia el 2009 en un proyecto que involucraba más una reflexión sobre su cocina desde una perspectiva de imagen-movimiento. Hicimos una serie de colaboraciones y a partir de eso empezaron una serie de interlocuciones con diferentes agentes y agentes que estaban involucrados no solamente en la cocina, sino en otras prácticas específicas. En mi caso, prácticas están ligadas con el arte contemporáneo. Dentro de estas dinámicas que hice con Enrique, lo invité a ver una exposición en el 2010 que se presentó en el Museo de Arte Moderno, que tiene un nombre muy atractivo, que se llama Asteroide B612, Diseño Regenerativo y Balances Ambientales, que fue curada por el curador Víctor Palacios. El curador fue Víctor Palacios. En esta exposición, TOA, el Taller de Operaciones Ambientales, presentó un mind map, un mapa mental sobre una especie de mind map de la Ciudad de México y de cuáles eran las interrelaciones de la ciudad, como para poder visualizarlas, ¿no? Una instalación muy interesante, muy atractiva y sobre todo que hacía no solamente un proceso de observador, sino lo convertía a uno en un proceso, lo convertía en participante del proceso mismo. Entonces invité a Enrique y vimos esto y desde entonces pensamos que podía ser interesante empezar un proyecto que hiciera una colaboración desde ese sentido, de elaborar un proyecto interdisciplinario y ver cómo podíamos lograr participar. De ahí surgió un proyecto de juntar a un grupo de gentes. Entre ellos están Taller de Operaciones Ambientales, que es Lara Becerra, Emiliano García y Juan Robalo, y el equipo de TOA también. Está Marcelo Rangel, está Jorge Lestrade, Enrique Olvera mismo, está Arturo Ortiz y está Gabriela Vargas. Gabriela, que es una gente que se dedica a Cultiva Ciudad, que tiene un proyecto de huertos urbanos, etcétera, ¿no? En fin. Básicamente a lo que voy es a lo siguiente: una vez que vimos eso, decidimos que lo que íbamos a hacer es trabajar en unas mesas y en interlocuciones desde opuestos y desde lugares diferentes para buscar un concepto común y desarrollar algo. Y de este proyecto surgió un concepto que fue el que llegamos, que es el concepto de concepto de cocina ciudadana. Y a partir de este concepto de cocina ciudadana empezamos a plantar dos antípodas o dos opuestos que fueron territorio y alimento. Una de las cosas que nos llamaba la atención para hacer este mapa mental era el darnos cuenta de que había una desvinculación atroz, aterradora, terrorífica, casi de mala película de serie B de terror, pero una desvinculación mala, una desvinculación entre el individuo y su alimentación.
y entonces desde ese principio partimos a territorio y alimento. Muchas gracias, Rafa. Buenos días a todos. Yo les voy a platicar un poco del tema o la introducción del tema de territorio y alimento. Nuestro campo de acción es muy diferente al de todos ustedes. Nuestro campo de acción es el diseño, la arquitectura, la biología y pareciendo ser distante, creo que hay muchos puntos en común también. Tengo quizá poco tiempo en esta introducción para un tema muy amplio, pero me gustaría empezar platicándoles un par de historias. Una de ellas es un tema, un concepto de una conferencia en la que acabo de estar hace unos días en Seattle, en Washington, y el tema principal de la conferencia es resiliencia y regeneración. El tema es asentamientos humanos sostenibles y edificios vivos. En el mundo de la construcción, en el mundo de la planeación y del urbanismo, es un tema fundamental en este momento hablar de las ciudades y hablar de estos espacios rurales regenerativos. Esa es una palabra clave en el mundo del diseño y la construcción en este momento. Y una de las palabras y de los temas que surgió en esta plática fue: ¿qué vamos a sembrar? Está muy bien, vamos a tener edificios vivos, vamos a regenerar el territorio, vamos a hablar de Cuenca, y dentro de todo este como grupo de expertos, ¿no?, de 1,500 personas reunidas alrededor de este tema, no existía quizá como la pregunta concreta de en qué nos vamos a enfocar, cómo vamos a ligar nuestra cocina a lo que queremos sembrar en nuestras ciudades y en nuestros terrenos con este concepto de regeneración. Otro tema que surgió que me gustaría compartir y creo que viene también mucho al caso es que identificamos variables muy básicas como derechos en lo que hacemos todos los días que a veces se nos olvida. Y creo que son los puntos fundamentales de coincidencia por donde podemos comenzar. El derecho al aire, el derecho al agua y fundamental el derecho a la tierra y el alimento. Yo creo que esta puede ser una brújula muy interesante para poder hablar del tema de territorio. Y muy rápidamente les quisiera yo compartir una historia breve de cómo fue para mí empezar a conectar esta relación de lo que sembramos y del lugar en donde vivimos, ¿no?, que es uno de los temas que como grupo estamos interesados en desarrollar y Rafa y Arturo van a platicar como mucho más a detalle de este tema. Y la historia es una historia de cómo los pueblos indios americanos manejaban su alimento en relación a la migración. En cada uno de los lugares en donde habitaban durante el año, sembraban y fertilizaban con sus propios excrementos digamos como el menú de lo que era su base alimenticia, ¿no? Y este ciclo que se veía en el paisaje, que podía verse en el territorio, era parte fundamental de su subsistencia, ¿no? Y uno de los temas que hizo y que rompió esta cadena y este ciclo fue el retirar todos estos huertos, particularmente el durazno, que finalmente quitó de su mesa, de su dieta, el azúcar, que era un elemento importante y fundamental para esa cultura. Entonces, me gustaría dejar dos preguntas como introducción en el tema de territorio, y una es
¿Qué es lo que vamos a sembrar en estas ciudades y en estos asentamientos humanos sostenibles de los que los urbanistas y arquitectos y diseñadores estamos hablando? Y es una pregunta que me gustaría dejarles a ustedes. Y también ligarlo con el tema de este derecho y este derecho al alimento, y entender en dónde estamos nosotros en este momento en relación a nuestro propio ciclo alimenticio. Bueno, este proyecto es un proyecto interdisciplinario, y como proyecto interdisciplinario, evidentemente entró en una dinámica donde estamos buscando a gente para que pueda establecer ciertos diálogos, ¿no? Entonces, una cosa que me gustaría muchísimo aclarar ante este nutrido público amoroso de la gastronomía y de la comida, es que nosotros no pertenecemos a ese mundo, pero nosotros pertenecemos a un mundo desde donde concebimos a la cocina como un espacio de articulación social. Y de ahí surgió, obviamente, de territorio y alimento, surgió el siguiente tema, que obviamente tiene que ver con la cocina y el ámbito urbano. Sobre la cocina, es un ámbito que conocemos desde fuera de la cocina nosotros, desde fuera de la cocina profesional, diríamos. Nosotros lo conocemos desde el ámbito del paladar y desde su factura celebratoria. La aproximación hacia la cocina la hacemos no desde el centro, sino desde las reverberaciones del fenómeno que es la cocina. Y la reflexión, es decir, no hacemos cocina, sino pensamos cocina. Nuestra intención desde el ámbito del pensamiento y de la reflexión es, en un diálogo con todos los involucrados, encontrar cómo hacer bien las cosas. A ver, ahí les va. La reflexión, es decir, no hacemos cocina, pensamos cocina. Nuestra intención desde el ámbito del pensamiento y la reflexión, en un diálogo con todos los involucrados, es no encontrar cómo hacer bien las cosas, sino en qué tenemos que pensar para hacer mejor lo que hacemos. Y en ese sentido hemos partido de analizar ciertas líneas que produce la cocina y que nos llevaron evidentemente al ámbito del urbano, y, ¿por qué no?, aceptar que la cocina es ritmo, que la cocina es historia, es responsabilidad, es oficio, es identidad, es transformación, es tecnología, es oferta, es demanda, es imaginario colectivo, es comunicación, es cultura, es acto social, es valor, y es un valor común, y sobre todo es un lenguaje. Gracias, buenas tardes. La vida urbana funciona a partir de la velocidad de los acontecimientos. La tradición del siglo XX se ve enmarcada por lo acelerado de su cotidianidad. La velocidad del instante te permite sentirte un poco embriagado. La vida moderna hace sentir que eres parte del vértigo, te inyecta adrenalina. En la era digital, el tiempo real, lo simultáneo, ha incrementado la sensación de estar emancipado a las antiguas tradiciones. El tiempo real es tan breve que en cierta forma se opone al presente. Pero esa sensación funciona como un espejismo. Mientras uno participa activamente de la vida urbana, de sus motores de consumo, de la construcción materialista, de la percepción del sujeto como objeto, hemos dejado a un lado la construcción del ser, del desarrollo subjetivo. Parece que nos hemos olvidado de nosotros mismos, nos hemos alejado de aspectos fundamentales que nos dan identidad y arraigo a un lugar, a una cultura. Nos hemos desvinculado, por ejemplo, de una categoría tan básica como fundamental de la vida misma, que son nuestros alimentos. Hemos perdido de vista el contenido de lo que comemos. La vida urbana se constituye como un velo que diluye la relación que hay entre las sociedades y su forma de alimentarse. La diferencia entre entorno urbano y ciudad es que el primero es un espacio físico, un medio ambiente construido, y el segundo es un espacio para la política y para los derechos. La ciudad, entendida como un entorno físico,
que bajo el mismo techo jurídico atiende a una diversidad de individuos, creencias, preferencias, etcétera, nos debe permitir el ejercicio pleno de nuestros derechos a todos. Este concepto, en términos alimenticios, debe buscar un nuevo vínculo entre sociedad y alimentos, en donde el derecho a la alimentación, que permita una distribución mejor y más equitativa de los alimentos, impulsar procesos productivos locales, reorganizar sociedades a partir de entender al territorio como un espacio de producción alimenticia, pero también responsabilizar de nuevo a los individuos de su propia alimentación. El derecho a la salud, que permite restringir productos y procesos nocivos, impedir externalidades en la salud por la ingesta de conservadores, hormonas, pesticidas, etcétera, que permita procesos saludables de alimentación, pero que también genere conciencia de los riesgos. El derecho a la información, que nos permita conocer lo que comemos y decidir mejor. El derecho a la nutrición, que nos permita crear dietas mejor balanceadas para todas las sociedades. El derecho a la educación de calidad, que permita propagar la importancia del ciclo de vida del hombre a partir de los alimentos, de sus procesos productivos y de las condiciones nutritivas, etc. Cocina ciudadana es un reto a la velocidad de nuestras relaciones presentes. Es confrontar al tiempo real, a lo simultáneo, e implica constituir un presente que permita el desarrollo subjetivo a partir de la cultura alimenticia. Cocina Ciudadana es un proyecto que tiene la finalidad de vincular a las personas con sus alimentos, a partir del ejercicio de los derechos, pero sobre todo a partir de entender la cultura culinaria como un instrumento de resistencia a las políticas de control del cuerpo, en donde la nutrición, el sabor, el placer y el deseo por la buena comida, por la comida saludable, confronten activamente a la gran industria alimenticia y a sus devastadores procesos. Finalmente, Cocina Ciudadana persigue una mejor cultura alimenticia a partir de imaginar primero y consolidar después políticas públicas que impliquen mejores prácticas y un entendimiento congruente del ciclo alimenticio en nuestro entorno. Bueno, pues esto llegamos después de un par de mesas de trabajo y vimos la necesidad de invitarnos a este proyecto de Mesamérica con una propuesta muy clara, que es desarrollar este proyecto durante todo este año en una serie de mesas donde invitaremos a una cantidad de profesionales dentro y fuera del área gastronómica para desarrollar este concepto, y básicamente se los plantearía dentro del final. ¿Puedes soltar el video, Gabriel? En el final, básicamente, queremos una cocina que genere capital cultural, una cocina que se regenere a sí misma a través de reconectarse con su entorno, una cocina que produzca tejido social, una cocina que active una posibilidad de una nueva identidad, una cocina que reconozca la memoria, el diálogo y la interlocución entre opuestos como parte fundamental de su estructura. Una cocina que sane vínculos, el tejido sutil que está por debajo de lo mayormente evidente. Y citando a Petrini, con todo el respeto y la humildad que me permito hacerlo, una cocina al servicio de los ciudadanos todos. ¿Y por qué no imaginar una cocina desde México que cambie a la cocina misma? Los dejamos con una imagen de un artista de nombre Raúl Ortega, que es otra parte de la interlocución que estamos haciendo para que esta imagen, que es parte del imaginario que no podemos establecer, y un vínculo que surge a partir de trabajar con otras gentes, esta pieza de Raúl Ortega me hizo pensar y nos hizo pensar a todos los de este grupo con este proyecto de Cocina Ciudadana, de qué es exactamente lo que no queremos.
Y en la invitación de Enrique y de Mesamérica, a quienes le agradecemos, aceptamos el proyecto, lo vamos a desarrollar durante un año y esperamos verlos el año que viene y nosotros presentaremos a dónde llegamos con esta forma de repensar la cocina. Y por qué no, también desde la apuesta de Mesamérica, ver cómo la alta gastronomía, como una punta de lanza de un proyecto que se concrete de forma práctica en una forma y una plataforma más horizontal socialmente. Muchas gracias y buenas tardes.